Hola, mi nombre es Rolando Valeriano. El día de hoy vamos a entender un poco los orígenes y causas de la orientación sexual y la identidad de género. Como ustedes saben, este tema puede llegar a ser polémico porque para algunos es una especie de justificación sobre los prejuicios acerca de la homosexualidad y demás disidencias sexuales y de género. Para otros es más una motivación para la lucha de derechos humanos, pero ni una ni la otra. Estamos hablando de que simplemente nos ayuda a comprender el comportamiento y hasta ahí. La población LGTBIQ+ no deja de ser legítima, no deja de tener importancia en temas de lucha de derechos humanos. No debemos utilizar esta información para atentar contra su dignidad, ni mucho menos para poder invalidarla. El día de hoy vamos a estudiar un poco someramente sobre algunos de los estudios más relevantes que se han hecho. Sin embargo, yo los animo a explorar con mayor profundidad, dada la complejidad del tema. Iniciemos. Primero comencemos con qué entendemos nosotros como el comportamiento, qué es lo que causa el comportamiento como tal. No somos solo seres construidos desde la biología. Claro, tenemos un cerebro que está fundamentado en células nerviosas, que fue construido por la genética, por el ambiente uterino, o sea, desde que estamos en el vientre de nuestras progenitoras, pero también es producto de interacciones con el medio que nos desarrollamos, el medio social. Y esas interacciones muchas veces solo las podemos reducir a lo que denominamos como cultura. Estas acciones del hombre, de la mujer y de otras personas para construir un sentimiento más colectivo, ideas concretas, ideas complejas, abstracciones, pensamientos, entre otras. Y convergiendo estas dos, podemos tener una historia personal, es decir, que se va configurando de una en una. No es lo mismo analizar un caso que analizar encuestas de varias personas. ¿Por qué? Porque en una tenemos toda una riqueza experiencial y por la otra tenemos la formulación de tendencias, ya sea de actitudes, pensamientos, prejuicios, etcétera. Con esta pequeña introducción que les estoy dando, la idea es que comprendamos de que no somos ni totalmente uno ni totalmente el otro. No hay razones para pensar que algo esté simplemente creado por el medio ambiente, pero tampoco somos seres que estamos determinados por la biología. Somos una convergencia, como les decía. ¿Quién determina la parte biológica de nuestro comportamiento, nuestra conducta sexual? Y a esto también informamos la diversidad. Es la expresión de genes. Hay estudios como el de Dean Hamer de 1994 que estudió marcadores cromosómicos que se relacionan con la incidencia de la conducta homosexual. Asimismo, hay estudios que encuentran marcadores epigenéticos que también influyen en la orientación sexual, y hablamos en general, no solo de la homosexualidad. Luego tenemos los estudios de gemelos idénticos, como el de Bailey Pillar, que también se hizo a finales de los 90, donde encontró mayores similitudes entre la orientación sexual de ambos gemelos cuando se tratan de idénticos y no tanto en gemelos que son simplemente hermanos. Es decir, que no hay tanta coincidencia genética que como cualquiera otro par de hermanos que no están vinculados tanto. ¿Qué quiere significar esto? Que este vínculo entre genética y orientación sexual parece que es una constante, es decir, que es una de sus bases, más no el único determinante. Otra explicación interesante es la hormonal, aquella que explica que a nivel prenatal, perinatal o postnatal, es decir, antes, durante o después del nacimiento, las hormonas determinan la orientación sexual e identidad de género. L100, Shaw Russell y son algunos de los investigadores que han encontrado ciertos modelos animales consistentes y que parece que pueden replicarse específicamente también en humanos. Sin embargo, esta información, si bien es consistente, a nivel del estudio con humanos todavía no es tan directa. Existe cierta correlación débil en la adultez, pero tampoco es consistente. ¿Qué quiere significar? Que sí o sí parece que el papel de las hormonas en el desarrollo de estas características es o antes del nacimiento o justamente después. Luego tenemos a nivel neurofisiológico ciertas diferencias en estructuras del hipotálamo, tales como el núcleo supraquiasmático, el núcleo estriado, entre otras, entre los que se encuentran Dick Swab, Simon Levey. Concretamente, Dick Swab en su libro Somos nuestro cerebro habla de algunas de estas diferencias y se los recomiendo mucho.
Y también hay otros teóricos que hablan sobre la influencia a nivel uterina del referente al orden de los nacimientos de los varones por la activación de ciertas enzimas, cierto sistema inmunitario. Sin embargo, es información que yo les recomiendo tener cuidado porque no se ha demostrado de una manera tan consistente como los estudios que hemos revisado hasta ahorita, ¿verdad? Sigue siendo un tema todavía un poco en disputa, pero en general ya hay una fuerte evidencia a nivel hormonal y en menor medida un poco más orientado a lo epigenético. Y a nivel cultural, el tema de las experiencias tempranas, el tema del aprendizaje condicionado, es decir, experiencias gratificantes o negativas que se asocian al comportamiento sexual cuando somos muy jóvenes. La información es algo escasa, no es muy consistente, no hay claros nexos entre abuso y orientación sexual, se los digo con toda la honestidad del mundo. Es un mito que se ha difundido mucho, pero realmente no hay un nexo claro. Muchas personas LGTBIQ jamás vivieron situaciones de abuso o trauma. La crianza no tiene nada que ver con orientación sexual. Bell y Weinberg lo refutaron a mediados de los 80, ¿verdad? El hecho de tener padres más o menos estrictos no cambia el hecho, pero sí la manera en cómo procesamos el estrés, por ejemplo. La discriminación. Es cierto que a nivel transcultural hay diferencias de los censos en cuanto a cuánta población LGTBIQ más hay en el mundo. Sin embargo, las definiciones que hay sobre la diversidad varían de cultura en cultura. Y aparte que en muchos países todavía sigue siendo un crimen ser LGTBIQ más. En países como el nuestro, por ejemplo, la cultura sigue siendo muy estigmatizante y la mayoría permanecen en el closet. Entonces, no es una evidencia sólida de que la orientación sexual y de identidad de género esté determinada por la cultura, pero sí hay indicios de que las experiencias tempranas pueden facilitar o cohibir el comportamiento sexual, ¿verdad? Es decir, que tanto una persona puede sentir libre para explorar, aceptarse y respetar a otros. Con esto también tengo que entender que en la historia personal de una persona, para la redundancia, la sexualidad puede entenderse de dos maneras. Si esta puede cambiar con el tiempo, ojo, no por agentes externos, la orientación sexual y la identidad de género no se modifica por agentes externos. Esta puede cambiar en algunas personas por su carácter fluido o en otras mantenerse estático durante toda su vida, es decir, que no cambia. Y para eso vamos a evaluarlo en el nivel o el módulo 3 de este curso. Pero a grosso modo, esta es la información que hay que entender. Yo les animo a empaparse un poco más al respecto, ¿verdad? Les recomiendo Continuum Masculino, un libro donde hablo un poco más de esta información y principalmente que recordemos que explicar las causas no justifica más o menos la dignidad de estas personas. Adiós.